en la República. Estuvimos predicando la santidad, una especie en peligro de extinción. Y ahora compartimos la continuación del estudio. Echemos fuera todo lo que no sirva, todo lo que no funcione, sáquelo. Todo lo que le impida conquistar lo que Dios le ha dado por heredad, arránquelo. Todo lo que se oponga a la bendición que Dios le da, córtelo en el nombre de Cristo Jesús. Deuteronomio capítulo número 7, versículo 1, hemos estado hablando. Deuteronomio 7, hemos estado hablando de los heteos, de los gergeseos, de los amorreos, de los cananeos. Hemos hablado de todo ello y comenzábamos a hablar de los fereceos la semana anterior. Fereceos, ahí nos habíamos quedado. 7 naciones, 7 tribus que estaban dentro de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel por heredad, pero naciones que iban a estorbarles y que no les iban a permitir entrar de manera directa para tomar posesión de la misma. Y Dios les había dicho que se los había entregado, que ellos tenían que entrar para tomar esa tierra, que cuando entraran no tenían que emparentar con esas naciones o esas tribus, que tenían que destruirlas, que tenían que exterminarlas, deshacerlas, despedazarlas por completo, no hacer alianza con ellas, ni tener de ellas misericordia. El pueblo de Israel muchas veces no entendió el mandato divino, muchas veces flaqueó, muchas veces dudó, sobre todo murmuró. Pero estas naciones, así como impidieron el acceso, el paso directo a Israel para penetrar a la tierra por heredad, la Canaán, la tierra que fluye leche y miel, de la misma forma el día de hoy decíamos en el estudio, estas tribus, estas naciones se vuelven principados, potestades, malignos, espíritus del enemigo que quieren oponerse a la bendición que Dios ha derramado o quiere derramar sobre su pueblo, la iglesia. Le impiden recibirla, porque cuando Dios está bendiciendo tu vida, te mete duda, te mete miedo, te mete temor, te hace sentir inútil, hace sentir que no mereces las cosas. Aquí no es de merecer o de no merecer, aquí es de darle gracias a Dios por su misericordia abundante, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Seguramente nadie podemos merecer gran cosa de parte del Señor. Seguramente todos le fallamos a Dios, a cada momento, a cada instante, con actitudes, con el pensamiento, con alguna palabra. En medio de todo, Dios es misericordioso y Dios quiere bendecir nuestras vidas. Hemos hablado de que cuando estamos queriendo conquistar la tierra, de repente comenzamos a ser personas inestables, y la inestabilidad no nos permite ser personas que tengamos ánimo pronto para realizar alguna labor. Y el hombre de doble ánimo, dice la Escritura en Santiago capítulo 1, es inconstante en todos sus caminos. Ciertamente los pensamientos de una persona diligente tienden a la abundancia, dijo el proverbista, no así de aquel que se apresura alocadamente. Eso tiende a la desgracia, tiende a la destrucción, y la inestabilidad no nos permite estar fijos, no nos permite estar cimentados en un solo lugar. Cuando no hay cimiento bueno, por eso predicábamos en el primer culto por la mañana, cuidado con las cárcavas, cuidado con las fosas, los orificios, los huecos del alma, porque físicamente hay huecos, porque físicamente se abren grandes boquetes. Allá por Ciudad Futura se abrió un agujero tremendo de grandes dimensiones, de mucha profundidad. Lo ha leído, lo ha escuchado usted en las noticias. Lo triste y lo lamentable es que muchas veces, viendo la situación, no nos ponemos a trabajar para poder enmendar esos errores y para poder solventar esos problemas. Pero si esto fuera poco desde el punto de vista espiritual, hay estorbos en nuestra vida y se abren boquetes o agujeros gigantescos también, de grandes dimensiones, que después nos cuesta mucho cerrarlos, batallar contra ellos para que se cierren y para no permitir que dardos de fuego del maligno puedan penetrar en nuestra vida y perturbar nuestro ser. La inestabilidad nos estorba. Hemos hablado de todas estas cosas, hemos hablado de la fama, el poder y la fortuna, hemos hablado de la inmoralidad, de la prostitución, de todas las cosas negativas que producen estas naciones muchas veces, o estos principados o estas potestades en nuestra vida.
que muchas veces ya no nos estamos pareciendo tanto al Señor, sino más nos parecemos a la gente del mundo, que la Biblia dice que se conviertan ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Lamentablemente muchas son las oportunidades en que no hemos visto la bendición de Dios o no hemos actuado de acuerdo a la bendición o conforme a la bendición de Dios. Por eso compartíamos en uno de los cultos también que la santidad es una especie en peligro de extinción, y lo decíamos con temor y temblor, pues. Porque es cierto que mucha gente será un remanente fiel delante de Dios y que buscará cómo tener una vida de santidad y cómo vivir para la gloria de Dios, cómo creerle a la palabra de Dios, cómo obedecerle a Dios cuando Él nos dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, ha dicho el Señor. Y cuando nosotros no somos obedientes a esas palabras que el Señor nos lanza a nuestra vida o nos dice a nuestra vida, nosotros comenzamos a flaquear y comenzamos a fracasar y comenzamos a vivir una vida de inmoralidad. La santidad será lo opuesto a una vida de inmoralidad, una vida de corrupción, y hay corrupción en el mundo. Dice Pedro, segunda de Pedro capítulo número 1, dice que hay corrupción en el mundo a causa de la concupiscencia de los corazones. Si los corazones no fueran concupiscentes, no hubiese corrupción en el mundo. En otras palabras, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que nos deleitemos en ellas. Dios nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, dice segunda de Pedro en el capítulo número 1. Por tanto, nosotros deberíamos estar viviendo una vida de victoria, una vida de santidad, una vida de prosperidad, una vida de grandes beneficios, pues, porque Dios quiere beneficiarnos para que nosotros seamos de bendición a los demás. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, y en la misma forma Dios quiere bendecirnos a nosotros, porque la Biblia dice que nosotros, la iglesia, somos bendecidos con el creyente Abraham. Y por lo tanto nosotros necesitamos esa bendición y debemos creer la bendición que Dios nos da y la promesa que es para nosotros también de una manera muy especial. Gloriosa es la promesa de Dios para nuestra vida. Sin embargo, muchas son las ocasiones en que nosotros hemos permitido que la inmoralidad se pueda alojar en nosotros y no hemos vivido una vida de santidad y de justicia para echar fuera todas esas cosas que nos estorban nuestra vida. Pero hablábamos de fariseos también. Y los fariseos tienen una característica tremenda. Fariseo significa campo abierto, dijimos, significa herida. Las heridas que el enemigo lanza en contra del pueblo santo de Jehová son heridas que, si no se sanan o si no se les pone el ungüento, el bálsamo de Dios rápidamente, esas heridas cuesta que se cicatricen después. Si no se arregla el problema en el instante, esas heridas cuesta que después se cicatricen, y comienza a supurar aquella herida amargura, dolor, ajenjo, hiel, rencor, resentimiento, odio, guerra, seguramente, deseos de venganza. Eso es triste, eso es lamentable que dentro del pueblo de Dios se dé esto, pero es la verdad. ¿Cuánta gente no pasa peleada con el prójimo por años? ¿Cuánta gente no pasa odiando al hermano o a la hermana por mucho tiempo? ¿Le hizo alguna cosa mala? Posiblemente que sí. ¿Le hizo algo negativo? Sí, posiblemente que sí. Pero Dios no te manda que le pagues mal por mal. Dios te dice que le pagues bien por el mal que te hicieron. Cuesta. ¿Cómo no va a costar? Si es que esto no es fácil, y es que esto no es cuestión de que vamos a decir, no, hermano, si esto es sencillo, pues si esto solo es de ponerse ahí, sí. Es de morir al yo. Es de morir a nosotros mismos, es de ya no vivir nosotros, y es de que Cristo viva a través de nosotros. Y entonces la cosa puede cambiar, entonces la cosa va a ser distinta para nosotros, entonces la cosa va a ser diferente, porque entonces nosotros vamos a entender qué es lo que Dios realmente quiere de nuestra vida. Y entonces vamos a entender que aunque la gente nos haga un daño, si nosotros hemos muerto al yo, ya nada nos puede perturbar. Sino al contrario, vamos a ser más que vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo se va a manifestar a través de nuestra vida. Él nos da vida, Él es el que nos da una vida, y vida en abundancia. Dios no te da poquito, te da una vida en abundancia. Y eso no significa solamente abundancia de frijoles, abundancia de maíz, abundancia de dinero. Una vida completa, una vida con propósito, una vida especial, una vida maravillosa.
Dios nos da, nos ofrece eso, pero a veces vivimos vidas raquíticas porque hay heridas en nuestras almas, porque hay campo abierto. Hemos dejado abierto un zaguán, una ventana, a lo mejor una puerta en nuestra vida, en nuestro corazón, y por ahí el enemigo está colando sus dardos de fuego y se está dando un festín, destruyendo nuestro ser, opacando el brillo espiritual que nosotros tenemos o que Dios nos ha dado por su Espíritu Santo. Y de esa manera muchas veces comenzamos a tener graves dolores. Hay gente que no ha perdonado a personas que hasta ya se murieron, y eso hemos hablado tantas veces. Gente que debe de romper maldiciones generacionales en su vida que le lanzaron y que a lo mejor ni sabe por qué fueron lanzadas, pero de todas maneras diga como el salmista lo dijo, que maldigan ellos, Señor, pero bendice tú. No importa quién lo dijo, no importa cómo lo haya dicho, no importa por qué lo dijo, si esto me afectó, que maldigan ellos, Señor, pero bendice tú. Ministrame tú, ayúdame tú, sácame en victoria tú. No quiero depender de hombre, maldito el que confía en el hombre. No quiero cobijarme en Egipto, tipo del mundo. Quiero ponerme debajo de la presencia tuya, porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Necesito estar en comunión contigo, necesito estar en intimidad contigo. Necesito, Señor, cerrar o sellar esas heridas en mi alma. Necesito que el bálsamo de Galaad pueda penetrar en mi herida, en esta herida que tengo, para que se cierre. Para eso muchas veces es necesario confesar los pecados, porque el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, dice la Escritura, alcanza misericordia o alcanzará misericordia. Muchas veces por falta de confesión, muchas veces por tener pecados ocultos, es que hay heridas en nuestra alma y no hemos podido cerrarlas o no se han podido cerrar todavía. Muchas veces por falta de perdón, muchas veces por una ira descontrolada o una ira que la hemos venido alimentando para vengarnos a su debido momento. Hay dos clases de ira de acuerdo al arameo. Hay dos palabras en el arameo que significan ira, enojo. Una es la palabra sumos y la otra es la palabra orgé. Y estas dos palabras, una significa sumos, significa una ira que de repente uno estalla, pues, pero es una ira que le dura a lo mejor 2, 3, 5 minutos y después se pone contento otra vez o contenta y ya se le olvidó que se enojó. Ya se le olvidó todos los improperios que lanzó, ya se le olvidó todos los malos hábitos que tuvo en esos 5 minutos que le botaron toda su imagen. ¿Por qué? Por la ira. ¿Por qué? Por enojos. ¿Por qué? Por heridas en el alma. ¿Por qué? Por deseos de venganza. Porque no fuimos capaces de acercarnos a la persona de manera humilde, de manera sencilla, para poder solventar algún tipo de roce que tuvimos, algún tipo de diferencia que tuvimos, algún tipo de problema que tuvimos, sino que simple y sencillamente nos dedicamos a golpearnos simplemente. ¿Por qué? Porque la ira, sumos, vino a estorbar nuestro ser. Pero lo extraño o lo característico más bien de esta ira es que esta ira no queda en el corazón los deseos de venganza o de vengarse de la otra persona. Pero la otra palabra es ira, orgé. Para ira es orgé. Orgé dicen algunos, orgé digo yo. Pero esta palabra significa una ira que viene uno alimentando, que la alimenta dentro del corazón hasta que llegue el momento en que hay oportunidad de vengarnos de la persona que nos hizo un mal. Y todo es producto de ¿qué? De que no hemos perdonado aquel mal que nos hicieron, aquella ofensa que nos hicieron, que hay heridas en el alma, que hay campos abiertos en nuestra vida. Que para el enemigo es fácil destruir nuestro ser porque tenemos el campo abierto. Que el alma es un campo de batalla y la mente, que es una parte del alma, es un campo de batalla. Que cuando los pensamientos en nuestra vida son pensamientos tóxicos, pensamientos negativos, pesimistas, el diablo se va a aprovechar de eso y nos va a doblar rápidamente el brazo para podernos doblegar y para que nosotros podamos rendirnos a todas esas influencias malignas. Pero Dios desea darnos lo mejor a cada una de nuestra vida. Dios lo que desea es que nosotros podamos reflexionar detenidamente dónde se dio ese problema. No necesita ir al psicólogo, no necesita ir al psiquiatra, aunque algunos pueden consultarlo en un momento dado, pero no necesitaría ir si tan solo somos sinceros, somos humildes y vamos a la presencia de Dios y descargamos todo aquello que tenemos en la presencia de Dios. Platique con Él, Él es su mejor amigo. Platique con Él, Él va a ministrar a su vida. Platiquemos con el Señor, Él va a llenar nuestro corazón y por su Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo, se pudre el yugo de esclavitud que nos estorba. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Dios no te quiere tener con esos recuerdos del pasado. Los recuerdos del pasado te esclavizan al pasado, lógicamente pues. Los recuerdos del pasado te van a traer a la memoria cosas negativas.
Ah, dirá alguien, pero yo del pasado tengo buenos recuerdos. Gloria a Dios, entonces, pues, pero entonces no está esclavizado, entonces solo recuérdelos, pero siga adelante sabiendo que para el pasado hubo una unción del Espíritu Santo y para el presente hay una nueva unción del Espíritu Santo para que usted siga adelante. Y tiene que vencer, y tiene que ser más que vencedor, y no tiene que ser un perdedor, y no tiene que ser una persona inestable, tiene que ser una persona que vaya de victoria en victoria y de poder en poder en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que ser así. Ahora, cuando yo estoy teniendo ese tipo de problemas y tengo ese tipo de heridas, estoy recordando las cosas del pasado, estoy recordando lo que hizo mi esposa, estoy recordando lo que hizo el esposo, estoy recordando lo que los hijos hicieron, estoy recordando lo que el vecino me hizo, estoy recordando lo que aquellos compañeros de la escuela me hicieron o del colegio. Y ahí ya no fue cuestión de cantarles a Dios, muchachos, compañeros del colegio, sino que ahí fue cuestión de ver cómo nos íbamos a vengar de este tipo de personas, o cómo los íbamos a estar monitoreando durante mucho tiempo hasta encontrarnos con ellos y hasta decir, ahora tengo oportunidad de vengarme de cada uno de ellos. Si José hubiera actuado de esa manera, José fue uno de los candidatos para tener su corazón herido por siempre. Su familia lo vendió. Primero que sus padres ni le creyeron mucho, aunque su papá lo quería muchísimo y le había confeccionado una túnica de diversos colores, y que eso me habla de la multiforme manera en que Dios puede bendecir nuestras vidas. Pero en medio de todo, a veces no le creyeron porque lo consideraban un soñador, y que cuando hablaba de que todos se postraban ante él y que los grandes luminarias se postraban ante él y las estrellas de la misma forma y las espigas y todo lo demás, pues usted sabe de los sueños que él tuvo, pero nadie le creía exactamente y todos prácticamente lo rechazaban y decían, no, este es un cipote, es un soñador, a lo mejor le cayeron mal las pupusas, qué sé yo lo que comió, pues un personaje raro, ¿no? Chepito al fin de cuentas, pues. Pues no el Chepito de acá, otro Chepe. Pero este muchacho lo vendieron, lo metieron en una cisterna, lo vendieron con Madián y lo llevaron a Egipto, a los mercaderes de Madián, y se lo llevaron a Egipto, y allá estuvo pues siendo vendido como esclavo. Usted sabe la historia y cómo después de estar en la casa de Potifar, cómo lo acusa la mujer de Potifar, cómo lo meten ahí también en la cárcel, y cómo pasa un tiempo en la cárcel, y cómo después interpreta los sueños del faraón, y cómo Dios lo saca de la cárcel y lo lleva al trono prácticamente para ser el segundo en el mando en Egipto. Pero cuando los hermanos de él se enfrentaron a él, cuando hubo aquel tiempo de las vacas secas y de las vacas gordas primero y de las vacas flacas después, quizás es lo que nos ha pasado a nosotros en nuestras naciones, ¿verdad? Que cuando ha habido tiempo de vacas gordas, y alguien dirá, ¿y cuándo, hermano? Si olvídese. Aquí nunca. Acá ha habido peches y ahora raquíticas, pero no gordas. Cuando hubo oportunidad, a lo mejor, y cuando ha habido la posibilidad, a lo mejor no hemos sido previsores, no hemos sido ahorrativos, no hemos sido gente que pueda prever para el futuro y pueda hacer algo conforme José lo hizo en todo el pueblo, en todo el imperio de Egipto. Cómo pudieron estar guardando el trigo, los granos básicos y todo lo demás para el tiempo de dificultad. Y oiga, pasó mucho tiempo entonces. ¿Qué pasó? Más de 14 años, 15 años, ¿cuánto pasó? Para que los hermanos de José pudieran llegar. 13 años mínimo para que pudieran llegar a Egipto y para que José se encontrara con ellos. Si José se encuentra al principio con ellos, al día siguiente, a la semana, seguramente que su corazón hubiese estado completamente herido y los hubiera destruido, se hubiera querido vengar de ellos. Pero al final, aunque hizo ciertas cosas, pero al final su corazón era un corazón que amaba a su gente y que pudo perdonar porque Dios estaba con él. Y porque en todo lo que hacía José, Jehová estaba con él y Jehová lo prosperaba, dice la Biblia. Muchas veces nosotros hemos podido estar así, heridos. ¿Quién no recuerda los daños que te hizo tu hermano? Si es que tuviste un hermano con el cual vivías y con el cual dormías en el mismo cuarto. ¿Quién no recuerda los momentos difíciles cuando tu hermana no te prestaba la muñeca que tanto querías y ella hasta te la escondía? Y esto parece chistoso, ¿no? Pero esos son los recuerdos del pasado que dañan la vida de los seres humanos. Y que estos son los grandes problemas que ahora en día, después de 20 años de estar con eso, ahora en día se vuelve esta gente no solamente problema para la sociedad,
no solamente gente que anda buscando un lugar donde adecuar su vida, en las famosas tribus urbanas buscando una identidad. ¿En qué? En las diferentes pandillas, en los diferentes grupos sociales de nuestra nación o de nuestra sociedad o del mundo que nos rodea. ¿Para qué? Para poderse identificar con otros que tienen el mismo problema, infinidad de problemas, otros que están enfermos del alma también. Y que no quiero hablar peyorativamente de esto, sino simplemente decir que eso es las cosas que se están dando en nuestro mundo, en nuestro medio, y tristemente dentro de la iglesia de Cristo Jesús. Porque dentro de la iglesia, yo lo dije la vez pasada, pues a mí me pareció interesante estos programas que los hermanos han estado yendo a grabar y las preguntas que les han hecho. Vi 2 que 3 cositas, le decía a uno de los hermanos. Me pareció interesante, le digo, la respuesta que ustedes daban. Y qué bonito, ¿no? Y después me dice el hermano, me han llamado padres de familia, me han llamado de escuelas, quieren que les demos charlas. Y qué bueno, qué bendición, gloria a Dios. Y le digo yo, amén, hermano, hay que orar, hay que apoyar, amén. Pero lo que me llama la atención es que, y lo que yo decía el jueves pasado, entiendo yo que fue el jueves, les decía, pero dentro de la iglesia hay tribus eclesiásticas, hay grupos de gente extraños a veces, que pareciera que no se meten con nadie, pues. Allá 2 que 3 por un lado, no le hablan a nadie y tienen su identidad propia. Allá otros 5 por el otro lado, que tienen otro tipo de identidad y otro tipo de lenguaje y otro tipo de señales y otro tipo de características. Y si lo quiere ver de una manera más objetiva, hay algunos más introvertidos, algunos más extrovertidos. Hay algunos que para alabar a Dios son gente que se descosa en la presencia de Dios. Hay otros que ni siquiera se mueven para nada, porque no tienen fuerzas. Como dijo un pastor por allá en el Canadá, le dijo el hermano bromeando a una hermana, le dice, hermano, le dice la hermana, estoy tan cansada después de este trabajo tan duro que me toca hacer. Ay, hermana, le dice, eso es problema suyo, es el almanaque, le dice. ¿Y cuál almanaque? El almanaque de años que tiene, hermana, le dice. Entonces, mire, yo estoy casi seguro, le dice, que usted ya no tiene fuerzas ni para levantar una calumnia. Y a mí me dio risa esto es lo que estaba diciendo. Hay gente que ya no tiene fuerzas para nada, pues. Hay gente que así, pues, ya está totalmente exhausta, ya no puede más, ya no funciona más, o ya sentimos que no funcionamos más y nos sentimos ya muy, pero muy desgastados en nuestra vida. Y decimos, Señor, pero ¿qué pasa? Me he desgastado tanto y no veo todavía fructificación plena. Yo quiero ver más cosas. Señor, antes de morirme quiero ver más cosas, quiero ver cosas especiales que tú has prometido, que tú has preparado, cosas que vos no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Amamos a Dios los que estamos acá en esta noche, amén. Entonces Dios tiene preparado cosas maravillosas para nosotros. Y las obras que el Señor ha hecho haremos, y aún mayores haremos, dice Juan capítulo 14, porque el Señor va al Padre, así lo dijo, y cosas mayores que las que Él hizo. Y si Él lo dice es porque Él lo ha prometido, y si Él lo promete es porque Él lo va a cumplir en cada una de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué a veces no funciona? ¿Por qué a veces no resulta? Porque a veces estamos con huecos en el alma, porque a veces tenemos muchas heridas en el alma, no tenemos nada de fuerzas. Hay gente, como decía, diferentes grupos dentro de la iglesia, y muchas veces no tenemos la misma visión todos. Y hay gente que está con graves problemas, con graves situaciones y con situaciones duras en su corazón, que están sufriendo y que necesitan apoyo, que necesitan consuelo, y que buscan a lo mejor el consuelo y que tratan la manera, y después no quieren hablar con nadie más que solo con la persona o personas con las que pudieron congeniar o pudieron pues acercárseles y les dieron algún tipo de atención. Somos el pueblo de Dios y tenemos diferentes caracteres todos, diferentes temperamentos todos, diferentes personalidades todos. Nadie somos iguales, dependemos de Dios, y Cristo Jesús mora en nosotros y somos pueblo de Dios. Pero todos somos en parte diferentes, en alguna medida distintos. Sin embargo, valemos la sangre de Cristo Jesús todos los que estamos acá en esta noche. Y por lo tanto, si valemos la sangre de Cristo, quiere decir que debemos esforzarnos para poder vivir una mejor vida delante de la presencia de Dios y delante de todos los que nos rodean, y ser el pueblo santo de Dios. Somos el pueblo de Dios, un solo pueblo, aleluya.
Con diferentes ministerios es otra cosa, con diferentes entusiasmos para servir al Señor es otra cosa, con diferentes originalidades, si podemos llamarse que somos originales para servir al Señor, pero un solo pueblo, un solo cuerpo, todos lavados con la sangre de Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre sea la gloria. Y necesitamos entonces sellar esas puertas, sellar esos campos abiertos, sellar esas heridas. Porque de lo contrario el enemigo se va a seguir aprovechando y va a seguir lanzando sus dardos por esos lugares donde hay campo abierto, donde hay brechas. Hay que cerrar los portillos, hay que cerrar las puertas. ¿Para qué? Para que el diablo no penetre con sus dardos de fuego. El diablo te va a trabajar fino. El enemigo va a decirte una serie de cosas. El enemigo va a decirte una sarta de mentiras, porque es padre de mentira. Pero escrito está: nosotros debemos atender al Señor, a la voz del Señor, porque Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Aleluya. Debemos atender a la voz de nuestro Cristo, a la voz de nuestro Señor. Cuando te hable el diablo, usted deberá discernir y descubrir que no es el Señor el que le está hablando, aunque se disfrace como ángel de luz, aunque le silbe bonito, aunque le cante al oído, aunque le diga todo lo que le quiera decir. Usted sabe quién es su Padre celestial, usted sabe cuál es la voz de su Señor, usted sabe cómo el Señor le arrulla, cómo el Señor le contempla, cómo el Señor le consuela, cómo el Señor lo bendice. Y por lo tanto no debe de dejarse impresionar por cualquier voz que venga de afuera diciéndole cosas bonitas al oído. Debe de esperar en Jehová, el Dios todopoderoso. Hay mucho Dios para tan poco diablo. Alabado sea el nombre de Dios. Necesitamos entonces cerrar aquellas heridas. ¿Cómo? Con el bálsamo de Dios. ¿Cómo? Yendo a la presencia de Dios. ¿Cómo? Siendo sinceros y honestos delante de Dios. No puedo yo cerrar las heridas si no soy honesto delante de Dios. Dios quiere oírme que me confiese. Dios quiere oírme que se lo diga. Dios quiere oírme que me arrepienta. Dios quiere oírme que le diga: Señor, esto me ha estorbado no por un mes, por años. ¿Cuánta gente ya se murió el marido y todavía siguen ahí atados al marido que ya se murió? ¿Por qué? Porque el marido fue un déspota, porque el marido fue un pícaro, porque el marido hizo de todo, destrave con ellas y las dañó y las perturbó, pero todavía no lo pueden perdonar. Ya se murió. Ahí déjelo. Y si se murió sin Cristo, no le voy a decir que déjelo reposar. Ahí déjelo que se consuma después. Y aunque le duela, no se, ¿qué vamos a hacer? No se puede hacer más nada. No se puede. No vamos a ponernos a rezar y cabo de años y no sé cuántas cosas más. Y de cuerpo presente y no estando presente, y bueno, de ausente y como sea. El que se murió sin Cristo, se murió sin Cristo y se va a ir a condenar a su debido momento al lago de fuego y azufre con el diablo y Satanás. Rompa ese cordón umbilical con ese pasado borrascoso, desastroso. Si hay algo que le recuerda lo negativo, rompa con todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Si hay objetos que le recuerdan lo negativo, destrúyalos en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Para qué los va a tener? Hay gente que dice que cuando se pone ciertas prendas que se las regaló fulano, mengano, perencejo, se sienten mal, sienten opresiones. ¿Y para qué las va a tener? Rompa con todo eso en el nombre de Jesús y destruya todo lo que estorba su vida y que le abre más la herida de ese pasado difícil o borrascoso en el que usted le tocó vivir, lamentablemente. Ahora, si usted se ha dado cuenta que esa herida ha sido cerrada, pues entonces no vuelva a rascarla, porque cuando alguien recibe una picadura, una picada, pues como decimos normalmente, de un zancudo, de algún X animal, y comienza a rascarla, lo que hace es que se haga más grande, como casi siempre. Mejor atiéndala de otra manera, atendámosla de otra manera, saquemos la ponzoña si es que hay que sacarla, lavémosla bien, curemos la herida o el pinchón, la picadura. ¿Para qué? Para que evitemos un problema mayúsculo después. Si hay alguna herida en el alma que usted y yo sabemos que nos perturba, vamos a la presencia de Dios. Esto daña la vida de la iglesia. La gente no está en paz. La gente viene al culto pero está amargada. Y especialmente cuando hay gente que en la iglesia le hizo un daño. ¿Cuánta gente de la iglesia, cuánta gente se ha ido de la iglesia por este que les habla? ¿Cuánta gente usted me dirá, un montón? Ok. ¿Cuánta gente se ha ido por usted? No, por mí nadie, hermano, porque yo casi ni vengo. Ah, bueno, está bien. Entonces eso es ventaja. No hay que venir para que nadie se vaya. Pero ¿cuánta gente se ha ido porque hemos dicho una palabra inadecuada? O porque no entendió lo que dijimos,
porque simple y sencillamente tenía un problema, venía con otro problema, y esto le produjo mayores complicaciones. Y buscó excusa para poder decir: no sirve la iglesia. No es que la iglesia no funcione. Lo que no funciona muchas veces es el corazón del hombre, porque el corazón es engañoso. Lo que no funciona muchas veces es la mente del hombre, porque la mente del hombre está atacada por una serie de cuestiones de memoria que recordamos continuamente. Y oiga, esos aspectos, oiga, estas cosas son tremendas en realidad, porque estas cosas de memoria que nosotros nos toca recordar muchas veces, a veces la memoria, aunque hemos dicho que tenemos memorias fotográficas, memorias de elefante, que recordamos hasta los últimos detalles, la memoria nunca es infalible, siempre es falible. Pregúnteselo a cualquier científico. La memoria no siempre nos juega un papel muy especial. Hay cosas que a veces no las recordamos a cabalidad, especialmente si sucedieron mucho tiempo atrás. A no ser que las hayamos pasado repitiendo continuamente y las hayamos grabado y repitamos lo mismo siempre. De lo contrario será muy difícil. Será muy difícil. Y por lo tanto, son muchas las ocasiones en que nosotros, a través de la memoria, o nos podemos ayudar en medio de una situación difícil, o simplemente obviar ciertas situaciones para que estas cosas no salgan a luz, aunque usted sabe que ahí están. Pero la memoria a veces nos juega, nos hace malas jugadas, porque aunque queremos recordarlo todo, no lo recordamos a cabalidad. ¿Cuántos se recuerdan de todos los nombres de sus compañeros del kindergarten? De alguno que otro tal vez, ¿verdad? 2 que 3. ¿Cuántos se recuerdan? Qué tremendo. Bueno, ¿cuántos se recuerdan de su amor de verano, de su primer amor? ¿Por qué terminó esa relación? ¿Será que eso le abrió heridas en el alma? ¿Llegó a Jesús con heridas? ¿Duda de todas las muchachas? Porque aquella que era perfecta para usted le falló y ahora todas son iguales. Todas van a actuar de la misma manera. Todas me van a fallar. Nadie me va a entender. Nadie me va a funcionar como la idónea, la que yo necesito. ¿Cuántas quedaron desilusionadas de un hombre que les dañó, que cuando les ofreció cielo, tierra, mar, arena y bueno, conchas y lo que sea, al final de cuentas resultó que era un tipo casado o que era un tipo que solo quería jugar con usted? Y ahora que está en Cristo Jesús, ¿ese fue un gemido o qué fue? No. O ahora que está usted en Cristo Jesús, no, yo pregunto nada más. Hipo fue, hipo. Ahora que está usted en Cristo Jesús, ahora no cree que alguien pueda servir, alguien pueda actuar de manera correcta, sincera, honesta, y que le ame y no quiera sus carnes, sino que quiera vivir con usted una vida de santidad en la presencia de Jehová, el Dios Todopoderoso. Ya a su debido momento le va a tener que pegar su kiss, ¿verdad? Pero que quiera ser una persona honrada con usted, pues, no jugar con sus sentimientos. Pero usted no puede, porque hay heridas en el alma. Y eso hablando en ese sentido. ¿Y cuántos dentro de la iglesia tuvimos decepciones? ¿Y cuántos no nos gusta ciertas personas porque actuaron mal? Y hasta el día de hoy no les ni siquiera, pues, olvídese ver este tipo. Si estoy en la iglesia, pero porque Dios es bueno, pues. Pero este tipo no. Y esta chera menos. Viene la vieja que de chambrón. No.
Hermano, eso es lo normal, eso es lo característico, eso es lo más común. Y así es. Alguien me dijo un día, aquí está presente la persona, y lo digo así con respeto pues, pero me dice, en lugar de predicarse de los problemas que tiene la persona, de resentimientos o amarguras en el corazón, se debería de predicar el por qué esos resentimientos vienen a la vida de las personas. Y yo pensé que tenía razón, y tratar de combatir esas situaciones para no estorbar la vida de los demás. Lo lamentable es que aunque usted le diga a las personas la forma como deben de conducirse, y que ellos saben qué es lo bueno y qué es lo negativo que se hace, a pesar de todo que lo sepamos, muchas son las ocasiones en que nosotros no estamos dispuestos a hacer lo mejor en favor de los demás, sino que a causarles un problema, un estorbo, a hablar mal, a decir cosas negativas, a murmurar, a echarle una mala mirada. Y como todos tenemos también algún tipo de delicadeza, y somos a veces gente muy susceptible a casi cualquier cosa. Mi hermano, yo no sé por qué, pero a veces andamos tan bien que nos pueden decir lo que sea y nunca nos enojamos. Así fueran todos los días. Le dicen de todo a uno y uno anda tan feliz, anda tan contento, se ríe, y le dicen de todo, le ponen aquí, le ponen allá y uno se ríe y dice, no, hombre, y ni siquiera se acuerda de reprender al diablo ni nada, simplemente anda gozoso, anda feliz y no tiene problemas con todo lo que le dijeron. Pero a veces ni siquiera lo han visto y ya está bravo, ¿no? Ni siquiera ha salido del cuarto y ya viene refunfuñando. Se levantó mal, tuvo una mala noche, tuvo una pesadilla, soñó pues a saber con qué situación difícil, y le dañó, o no soñó con nada, simplemente viene molesto o viene molesta. Y si no hay agua, peor. Con agua florida tiene que ver cómo se saca el sudor, y bueno, ver qué se hace pues. Y eso causa graves problemas. Pero ¿cuántas veces recordará usted situaciones así? Yo recuerdo en la casa de mi esposa, eran 8 hermanos, más los señores, los suegros, 2, 10, más la abuela, 11. Un baño. Así se levantaran ellos a las 4 de la mañana para quererse bañar, no había permiso de bañarse hasta que se bañara el dueño, el papá. Oiga, qué terrible, man. Y ahí el maestro entraba a la hora que él pues tenía su programa, pues su agenda pues de tiempo. Se metía al baño, un solo baño, taza ahí y regadera a la par. Y no podía entrar uno a bañarse y el otro sentarse, nada. ¿Serio? Y no era cerrado completamente el asunto, era hasta aquí, pues aquí, hasta aquí llegaba, pues. Hasta aquí la puerta, aquí está abierto, aquí el techo ahí abierto, todo eso. Y no había que hacer, y la orden era que todos los que entraran, nadie hiciera ruido al entrar. Y el diario llegaba, y si alguien lo ojeaba, era, olvídese, terrible. Pues eran pelazones, ¿no? Difícil. Cuando yo hablo de estas cosas, después la gente las oye y después andan diciendo cosas, ¿verdad? Pero la cosa que es muy difícil, ¿no? 11. Nosotros un día fuimos, ¿cuántos éramos, hermana Carlita? 8 éramos, ¿verdad? Lo que nos teníamos que bañar en un solo baño también. Pero ahí no habían restricciones, pues ahí el que levantaba primero, el que se metía primero, pues. ¿Verdad? Si se tardara uno, pues o no, pero
Y si le había caído mal algo, pues ahí se iba a tardar más, pero por lo menos no habían restricciones. Pero eran 8 en un solo baño. También es difícil. Ahora, cuando son hermanos y cuando se tenían que turnar, no, mira, dame chance porque yo voy tarde, tengo examen y no sé cuánto. ¿Qué resentimientos no habían en el corazón cuando no les daban permiso? No, voy yo voy segunda, yo terca, yo cuarta. Qué desgracia, man. Y hasta hacían parinón, a ver, va, pues, pero me das la comida, si te doy chance, me das la leche, me das los plátanos. ¿Cómo no se va a sentir mal? Si para entrar al baño tiene que hacer pues una gran peripecia y malabares, pues. Pero que la gente allá hace, pues aunque hay leyes ahora que van a prohibirle eso y le van a poner multas si lo encuentran en la calle haciendo desórdenes. Pero por eso que la gente a lo mejor, bueno, no es porque no tengan baños, sino porque son chucos, pero de todas maneras, allá detrás del muro quieren andar haciendo sus desmanes. Pero allí en ese caso, solo pregunto, ¿y dónde iban a ir? Al vecino. ¿Dónde iban a ir? Ahora, ¿cómo se sentía la gente? Mal en su corazón, arruinados, con problemas. Hasta problemas de vejiga urinaria por estar aguantando tanto. Y una serie de problemas, ¿no? Ahora, esas cosas en su familia nunca se dieron porque no eran 11. Pero ¿cuáles son los problemas que usted tuvo, pues? O jamás tuvo problemas porque fue hijo único. O tuvo problemas con usted mismo al verse en el espejo. ¿O cuáles fueron sus problemas? Que este grupo de gente es un grupo que, olvídese, le cuento algo que pueda dar risa y más de algunos se ríe, gracias a Dios. Pero digo algo que puede causarle enojo y están bien bravos todos, man. Yo solo estoy preguntando, no estoy acusando a nadie. Pero yo creo que en casi todo lugar, en casi todo hogar se han dado situaciones difíciles, pues. Con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, si es que tuviste, o con tus hermanas, pues. ¿Y cómo era usted? Era la menor de todas y usted era la cenicienta. Y usted era la que sus hermanas mayores no eran hermanastras, hermanas, pero pues a fin de cuentas la trataban mal. Tráeme agua vos, límpiame las uñas vos, quítame la acetona, quítame el colorete, tráelo. Y allá, pero ya cuando fue creciendo ya no quiso someterse a todos esos mandatos. Entonces ya ¿y por qué me decía a mí nada más? ¿Por qué no vas vos? ¿Que no tenés pies vos? Ja, 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 se reían. ¿Acaso tengo payasos en la cara? Y se peleaban, ¿no? Y se discutían. Yo he visto, yo lo sé, yo conozco esos asuntos. Con que yo le digo un día a mi hermano menor, por parte de papá, tengo un hermano varón por parte de papá, tengo 2 hermanas por parte de papá. Y un día llego a la casa de mi papá, vivía aquí por la, ¿cómo se llama esa volada? Esa embotelladora que está por ahí, por la 29. La Cascada, ¿verdad? Por ahí va al otro lado, pasaje Villavicencio, por ahí vivía. Después se va a vivir a la Miramonte, pues el maestro. Pero ahí vivía en esa época. Y entonces llego por ahí y estaba medio bravo conmigo el hombre. Y motivo de la bravura era que yo me había convertido al Señor. Que yo estaba así queriendo servir al Señor. Ya se lo he contado. Entonces llego y me siento por ahí. Venís de la iglesia. ¿Qué tal, papá? ¿Cómo estás? Ahí, por aquí. Ajá. ¿Venís de la iglesia? Sí. ¿Cómo estuvo el culto? Ah, bien, gracias a Dios. Te fuiste a empapar de conceptos espirituales. Oiga. Oiga el diablo, oiga el diablo. Sí, no, sí, claro que sí. Después se convirtió a Cristo, el maestro. Gracias a Dios, gloria a Dios. Bendición de veras. Eso es una de las cosas gloriosas. Pero yo le decía, sí, no, más o menos. ¿Aprendiste algo? Sí, más o menos. Ah, más o menos. Entonces no aprendiste nada. Conmigo habla bien. Conmigo se habla bien. No, pues sí. ¿Y qué hablaron? Y como uno tenía la maña, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? ¿Y yo qué voy a saber cómo se llama, hombre? Entonces, y cada vez que decía algo, más caliente el otro, más bravo el otro. Yo, más bravo. Y que no sé cuánto, y que no sé qué, y que aquí, que allá, y mira, que está bien gordo, y que no sé cuánto. Y es cuando me veo ahorita, y está bien gordo, y que no sé qué, y a punto de estallar, y llegó mi hermano. Yo dije, con este mono aquí la vamos a hacer porque aquí vamos a chivolear el asunto y ya el maestro va a poner contento a lo mejor, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tal, gordito? ¿Cómo estamos, gordito?
y me agarra la llanta. Qué gordo estás vos. Sí, qué desgracia este mono. Y el hombre, ya ves que hasta así todo el mundo se da cuenta y que no se cuánto. Y entonces, así de a sotoboche le dije, no volvás a decir nada, mono, porque te voy a pescuciar, hermano. Y entonces yo oyó mi tata y me dice, yo te voy a pescuciar a vos, me dice. ¿Cómo no me iba a dar cólera? Pero claro, yo no vivía allí, gracias a Dios, pues. Entonces la oportunidad era en alguna tosidita. Ya me voy, me agarró topo o algo así. Ya, pues nos vemos, te cuidabas, Dios te bendiga, nos vemos, mono. Pegarle un cocorrón así de repente, vamos, nos vemos, pues. ¿Cómo no se va a sentir mal? Pero la gente, muchos vivieron ahí con esta gente. Vivían ahí con sus hermanos. Y esto les causaba graves problemas, heridas terribles. ¿Ha perdonado a su esposa ya realmente? ¿Ha perdonado a su esposo ya? ¿Perdonó a sus hijos que le fallaron? ¿O todavía no? Todos quizá hemos tenido algún problema, algunos peores que otros. Pero los fariseos se meten en la iglesia. ¿Y qué? Que si solo fuera en la iglesia, se meten en el alma y en el corazón. Abren puertas, abren brecha, dejan abierto, desnudo el corazón, para que no solamente esas heridas son las que puedan haber, sino que otras cosas más negativas puedan entrar y puedan perturbar más nuestras almas. Exacto. Hablar de hebeos y hablar de jebuseos nos llevaría mucho más tiempo. Y como usted quiere salir temprano, entonces, si Dios nos lo permite y nos presta vida, la próxima semana no deje de venir temprano, porque hoy entregan a las 5:30 el púlpito. Y entonces, si Dios nos lo permite y nos da una unción fresca y nueva, escuchará un nuevo capítulo de la serie No te metas con los que no te convienen. O si algo te estorba, córtalo de tu vida, échalo antes que sea demasiado tarde. No dejes que los enemigos te abran cárcavas en el alma. Cárcava es fosa, es hoyo, es hueco. No lo permita. Yo, el primero. Es difícil, pero no imposible. Si Dios quiere bendecirnos, si Dios dijo en su palabra que va a bendecirnos, es porque Él quiere bendecirnos. No debemos entonces decir que no se puede, porque Dios ha prometido librarnos, ayudarnos y bendecirnos. He aquí, dijo el Señor, yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Isaías 57:15. Padre, en el nombre de Jesús, que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová. Señor, que tu pueblo fiel acá presente en esta noche pueda, Señor, salir en victoria. Posiblemente la gente conozca el tema, pues de una forma amplia. Posiblemente algunos no lo conocemos plenamente, pero lo más tremendo tal vez sea, Señor, que algunos, conociéndolo o no conociéndolo, tenemos un problema de ese tipo. Y esto nos daña y nos perturba. Y esto no nos deja vivir en paz. Y esto no nos deja estar felices. Y cuando tú has cambiado nuestro lamento en baile, no podemos disfrutar de ese gozo, de esa alegría, de esa danza, de ese baile, porque todavía seguimos atados al pasado, con heridas en nuestro ser que supuran cosas negativas, odio, rencor y tanta cosa más. Ayúdanos, Señor, para poder perdonar. Ayúdanos, Señor, para ser libres de esta situación. Ayúdanos, Señor, si es que esto nos ha estorbado en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestro ministerio eclesiástico, Señor. Ayúdanos a salir adelante en el nombre de Cristo Jesús.
que podamos ver al hermano y a la hermana como lavados con tu sangre, como pueblo santo de Jehová, como pueblo tuyo, oh Dios todopoderoso, para que nada ni nadie nos pueda hacer frente en nuestra vida espiritual, sino que en todo momento y en todo lugar seamos más que vencedores. Señor, en medio de circunstancias difíciles, en el hueco de tu mano encomendamos la vida de tu pueblo. Llénalo, Señor, guárdalo, Señor, líbralo, Señor, bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y ayuda a cada uno para salir adelante, obteniendo la victoria y la bendición que cada uno, Señor, anhela y necesita recibir y tener. Gracias, Dios. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. En tus manos dejamos la vida de cada uno de tus hijos e hijas. En tus manos dejamos esos corazones, Señor, para que tú los selles, Padre, para que tú pongas tu bálsamo y pongas tu mano y digas una palabra de restauración total a nuestra vida, Señor. Y no más esté esto supurando cosas negativas, no más esté intoxicando nuestro ser, no más el corazón se vuelve engañoso, Señor, sino al contrario, podamos cada uno disfrutar de la bendición de lo alto, de la bendición de Jehová, y bajo la unción del Espíritu Santo se pudra todo yugo de esclavitud. En el nombre de Cristo Jesús, obra el milagro, Señor. Opera el milagro en cada una de nuestras vidas. Ministra nuestros corazones, llénanos de tu presencia santa y bendita. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Mira la vida de cada uno y ayúdale, Padre. Tú les conoces, tú nos conoces perfectamente bien. Entonces tú sabes, Señor, dónde está una necesidad urgente de solventar, de subsanar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Podemos hasta enojarnos contigo, podemos hasta poner la boca contra el cielo, como muchas veces en tu palabra lo vemos. Y muchas veces, Señor, el resentimiento es contra ti, porque creímos o creemos que pudiste haber hecho otras cosas y las cosas no salieron como las planeamos. Señor, ¿cuántos hemos pasado por ahí? Pero en medio de todo, perdónanos, purifícanos, límpianos y cierra, cicatriza las heridas, Señor, para salir adelante en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús de Nazaret. Encuentra pasaje bíblico que se encuentra en Deuteronomio capítulo número 7, versículos 1 y 2. Hemos leído otros textos como Mateo 12:43, como Lucas capítulo 8 y otros textos más que han surgido con el correr del estudio o durante se ha compartido algunas ideas, pero en esta ocasión quisiéramos tocar algunas de las tribus más que estaban allí dentro de Canaán. La Canaán, la tierra que fluye leche y miel, que Dios les había dicho a su pueblo Israel que le iba a entregar, que se la iba a dar, y que ellos tenían que entrar a esa tierra y tomar posesión de ella y echar fuera de ahí a esas naciones que estaban en ese lugar. Naciones que descendían de Canaán. Canaán fue hijo de Cam, Cam fue hijo de Noé, Canaán era nieto de Noé. Después del diluvio hubo algún problema que se dio entre el hijo de uno de los hijos de Noé llamado Cam y Noé, y entonces esto produjo en Noé molestia, enojo, y maldijo a la descendencia de Cam. La descendencia de Cam fue Canaán. Génesis capítulo 10, usted puede encontrar ahí todas las tribus que descienden de, o todas las familias que descendieron de Canaán, y entre estas familias que descendían de Canaán están todos estos que acá se encuentran en Deuteronomio 7:1. Los heteos, descendientes de Et, Gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, y otros más que menciona ahí Génesis capítulo número 10, creo que el versículo 12, 15 en adelante por ahí. Muy bien, Deuteronomio capítulo 7 nos habla de estas tribus. Cada una de estas tribus o cada una de estas cosas
pueblos representan obstáculos para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios obtenga la bendición que Dios le ha prometido, o que Dios le ha otorgado, o que Dios le ha dicho que le va a dar. Y por lo tanto esto es lo mismo, y quisimos hacer esa comparación entre lo que ahora en día puede estar sucediendo dentro de la iglesia. La iglesia se enfrenta, como lo estábamos mencionando en el segundo culto que dimos una reflexión sobre Zacarías capítulo 1 versículo 18 en adelante, se encuentra a ciertos cuernos que tuvo la visión el profeta Zacarías, y que cada uno de estos cuernos en la Biblia representa, simboliza o tipifica poder. El cuerno en la Biblia significa poder. Entonces, en ese sentido, estos cuernos, dice la escritura en Zacarías capítulo 1 versículo 18, que son las naciones. Esos cuernos representan las naciones que dispersaron a Jerusalén, a Judá y a todo el pueblo de Israel. Lo dispersaron por la idolatría del pueblo de Israel, por la necedad o desobediencia del pueblo de Israel, por tanta cosa que el pueblo judío hizo delante de Dios. Entonces Dios permitió que estas situaciones se dieran y que los aplastaran o los oprimieran. Estos cuernos entonces representan imperios que batallaron en contra del pueblo de Israel hasta que los llevaron cautivos. Por ejemplo, imperio de Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. Recuerde usted del libro de Daniel, profeta Daniel, habla de una estatua que vio en un sueño, en una estatua gigantesca en donde la cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, y así sucesivamente, bronce y hierro. Y todos estos pedazos de la estatua o partes de la estatua representan o tipifican imperios, y estos cuernos representan esos imperios que llegaban a devastar al pueblo de Israel. Pero Dios, además de la visión de los cuernos, le dio al profeta Zacarías una visión de 4 carpinteros, y los carpinteros tipifican personajes, representan personajes, pero creo que nosotros podemos convertirnos en un carpintero más también, para poder realizar una buena labor y clavar donde no está clavado y desclavar donde se tenga que desclavar, arreglar lo que hay que arreglar, reparar lo que hay que arreglar y destruir lo que hay que destruir, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esos carpinteros tipifican o representan a Ciro, por ejemplo, de Persia, que fue llamado por Dios mi ungido en un momento dado en la palabra de Dios, y que fue para combatir al imperio de Babilonia, para arrasarlo y destruirlo. El imperio medo-persa, Ciro se unió con Darío de Media y formaron el imperio medo-persa, y eran un ejército numerosísimo, un número gigantesco de soldados que tenían. Le llamaban los hombres de plata, y no tanto eran poderosos tal vez con armamento tan bélico, pero sí eran demasiados, y entonces ellos arrasaron al imperio de Babilonia. Y todas estas cosas que pueden representar estas naciones o estos imperios, por ejemplo, Babilonia podría representar idolatría, por ejemplo, Medo-Persia podría representar aquella actitud en donde nosotros nos creemos nosotros superiores y que nadie es mejor que nosotros, pues, sino que todo apunta no hacia Dios sino hacia una persona. De hecho, al rey Darío de Media le dijeron un día las personas ahí cuando estaba ejerciendo él su dominio, le dijeron: mira, si hay alguien, si hay una persona que en 30 días tenga que postrarse o tal vez orar delante de otro Dios que no seas tú, entonces que muera irremisiblemente. Eso indica que estaba apuntando hacia el hombre, hacia un humanismo, etcétera. Podríamos seguir hablando de todas estas cosas. Esto es lo mismo que ahora en día en la iglesia se da. Tan solo hay que adaptarlo a nuestro siglo XXI, y por esa razón lo estoy mencionando, porque así como eso que menciono de los cuernos y de los carpinteros, y que habría que levantar a un pueblo de Dios que se levante con fuerza, no con martillos y con clavos, sino con armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Toda fortaleza que el diablo ponga delante de nosotros la podríamos destruir en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. No estamos peleando solos, no estamos desprovistos de poder. Usted es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Por esa razón,
estas naciones que estaban en Canaán, si representan un poderío, si representan un dominio, un señorío, un principado o una potestad, es necesario que el pueblo de Dios pueda tener el discernimiento espiritual para reprenderlo, para atarlo y echarlo fuera en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. A veces nos pareciera que dentro de los mismos cultos nosotros nos volvemos gente como un poco indiferente a la hora de estar ministrando, a la hora de estarse proclamando la palabra. A veces nos pareciera que a la hora del servicio en la obra de Dios nos volvemos gente un poco así desganada o desanimada, sin mucho deseo de hacer la obra de Dios, simplemente porque hay algo que nos impide, hay algo que nos estorba. De la misma forma, así estorbaban al pueblo de Israel para que el pueblo no penetrara en la Canaán. Tenían que echar fuera estas cosas que estaban ahí perturbando. Nosotros tenemos que echar fuera todo lo que nos estorbe y de esa manera poder encontrar la victoria en Cristo Jesús. Hemos hablado de los eteos y hemos hablado de que eteo significa temor, terror o miedo. No quiero detenerme en ninguno de estos porque compre el cassette o compre el CD ahí para que pueda tomar el hilo, pero sí quiero llegar a un punto acá. Los jerjeseos, hemos hablado de que esto significa nómada, errante, inestable. Esto representa personas que están yendo de lugar a lugar, que nunca se estabilizan en ningún lugar, que nunca están firmes en ningún lugar. Están un año en una iglesia, están un mes en la otra, están 6 meses en la otra. Algo no les parece aquí, se van, el otro no les parece allá. Algo dijo el pastor que no les gustó, algo no les dieron la mano ahí a la entrada. Cualquier cosa, siempre hay un estorbo y nos volvemos errantes o inestables. Hemos dicho que este tipo de espíritus son los que tienen estas personas que son indigentes, que viven en la calle y que andan de lugar en lugar y que andan buscando quien les dé un alimento, porque prácticamente ellos no tienen cómo valerse por sí mismos y están pidiendo nada más. A veces nos toca mendigar pan cuando nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, simplemente porque no estamos dispuestos a mantenernos firmes y estables sobre la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos hablado de los amorreos. Amorreo viene de amurri, que significa occidental, y el mundo occidental hemos dividido al mundo entero en 2 hemisferios, hemisferio occidental y hemisferio oriental, y hemos dicho que los orientales son gente mucho más sensible y que en el oriente allá se han levantado tantos sistemas religiosos y tantas religiones que hoy en día se consideran religiones vivas, todavía surgieron en ese lugar y todavía existen y surgieron en ese lugar. Pero en el mundo occidental prácticamente, aunque hay mucha gente que tiene muchas capacidades, hay muchas personas que están involucradas solamente en conseguir fama, poder, fortuna, y todas estas cosas destruyen la vida del ser humano. Y hemos dicho lo que el proverbista habla a cada una de nuestras vidas. Nos dice que riquezas, honra y vida son la remuneración del espíritu quebrantado, del espíritu humilde y del temor a Jehová. Cuando nosotros somos humildes delante de Dios y tememos a Dios o nos sometemos a Dios, tener temor a Dios no quiere decir tenerle miedo a Dios, sino someternos a Dios, hacer su voluntad, respetarle, adorarle, servirle y hacer las cosas que Él quiere que hagamos, no nuestra propia voluntad. Cuando nosotros nos hemos sometido a Dios de esa manera, nos ofrece el Señor como recompensa, como salario, riquezas, honra y vida, que es lo que el mundo está buscando, que es lo que los otros gentiles buscan. Pero Dios nos dice a nosotros en Mateo 6:33 que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que los gentiles buscan vendrán por añadidura a cada una de nuestras vidas. ¿Qué es lo que el mundo gentil está buscando? Está buscando vestuario, está buscando comida, está buscando techo donde o bajo el cual habitar o dormir. Todo eso Dios te lo garantiza, es garantía para tu vida si primeramente te dedicas a buscar el reino de Dios y su justicia. Deseamos entonces o necesitamos entonces tener una escala adecuada de prioridades. El mundo occidental busca eso, fama, poder, fortuna, y por esa razón se involucran en tantas cuestiones. Hay guerras, hay momentos muy difíciles, hay situaciones muy duras, hay situaciones muy espeluznantes. ¿Todo por qué? Porque no hemos aprendido a vivir una vida agradable delante de Dios y no podemos amarnos los unos a los otros. Lamentablemente ese espíritu, cuando se mete en la iglesia, hay necesidad de que en la iglesia solamente se hable de prosperidad porque la gente quiere ser millonaria.
necesaria, pues. Hay necesidad que la gente solamente busque gloria o fama para sí mismos y no dándole la gloria, la honra y la alabanza y la adoración a Jehová, el Dios Todopoderoso, quien es digno de toda honra, gloria y alabanza. Y nosotros es lo que queremos y nos peleamos con el otro cuando el otro vemos que tiene y nosotros tal vez no podemos poseer lo que las otras personas están teniendo. Lamentablemente eso es una realidad y nosotros debemos insistir en que necesitamos depender de Dios y estar sometidos a Dios para que Dios por su Espíritu Santo dicte a nuestro corazón lo que realmente tenemos que estar haciendo. Hemos hablado de los cananeos y los cananeos me habla de inmoralidad, me habla de prostitución, me habla de fornicación. Hemos hablado de estas situaciones y hemos hablado de lo que la religión cananea hacía y cómo pudieron permear el corazón de los hijos de Dios, de los israelitas, del pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel hiciera lo mismo. Hemos hablado de Isaías 57, cómo el pueblo de Israel se enfervorizaba debajo de los árboles del bosque con los ídolos, cómo tenían orgías allá con las piedras, cómo tenían piedras que tenían ciertas figuras y ciertas figuras de órganos sexuales, de órganos reproductores. Es una cosa impresionante que el pueblo de Israel haya caído tan bajo y que se haya degenerado tanto. ¿Debido a qué? Debido a que no echaron fuera del lugar donde Dios les dijo a esas tribus que los iban a contaminar. Cuando Dios nos dice que echemos fuera lo que tal vez a nosotros no nos parece tan negativo o tan tóxico o tan problemático, no es que Dios esté queriendo que nosotros no disfrutemos y no es que Dios esté queriendo que nosotros estemos ahí muy oprimidos. No, Dios lo que quiere es que nosotros vivamos una vida de victoria, una vida de poder en el Espíritu Santo de Dios. Y por eso nos dice que rechacemos un montón de cosas que están a nuestro alrededor y que si nosotros nos metemos con ellas o comenzamos a compartir de esas cosas, nos va a ir mal en nuestra vida. Cananeo significa inmoralidad. Todo lo que no procede de fe se llama pecado. Y los cananeos actuaban de una forma muy negativa, y por fornicación viene del griego porneia o forneia, como usted lo quiera decir, que significa todo acto inmoral, no solamente algún tipo de fornicación o relación prematrimonial o algo por el estilo, sino todo acto inmoral. Hemos hablado de fereceos y en eso estábamos hablando la vez anterior. Fereceos significa herida, significa campo abierto. Hemos hablado de las heridas en el corazón, hemos hablado de la falta de perdón que muchas veces tenemos, no solamente contra nuestros amigos que tal vez, o compañeros o conocidos que nos hicieron un daño, sino contra nuestros mismos progenitores. Hay gente que no ha perdonado a sus padres hasta ya se murieron y no los han perdonado. Hay gente que tiene un resentimiento, un rencor tan grande en el corazón contra los hermanos en la iglesia que no los puede ni ver, no se puede ni congregar, porque cuando mira a los hermanos le arde la sangre. Y tiene graves problemas con las personas y tiene graves dificultades. ¿Por qué? Porque no ha podido perdonar. Y la gente dice que no puedo olvidar. Y perdonar, me han dicho que perdonar es olvidar. La verdad que perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar con paz. Perdonar es recordar en amor, si usted quiere también, pues. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, Señor. No le dijo el Señor a Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Eso significa 70 por 7, 490 veces. Eso significa que muchas veces es necesario estar perdonando a las personas hasta que no sea mental el asunto, sino que sea de corazón. Muchas veces uno puede decir, está bien, te perdono, pues, pero uno sigue molesto y uno sigue bravo y uno sigue refunfuñando y uno sigue recordando el asunto y uno sigue murmurando contra aquello que le hicieron. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo? No sé cuánto. ¿Y qué aquí? Y no es que le diga yo que se le olvide, sino que cuando recuerde lo malo que le hicieron, lo recuerde con paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que la paz del Señor puede inundar su vida y mi vida, de tal forma que cuando yo recuerde el problema por el cual yo sufrí, por el cual hubo una herida en mi corazón, yo me sienta contento. Y usted me dirá, ¿cómo se va a sentir contento por el problema? Sí, porque el diablo quiso estorbar mi vida y perturbarme y destruir mi corazón a través de ese problema, pero no lo logró, porque soy más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y necesito entonces entender que las heridas en el alma se van abriendo más grandes si yo no tengo cuidado y no tomo control de ellas. Y necesito entender que estas cosas que son recuerdos del pasado me atan y no me dejan obtener la bendición de Dios.
Y esto de las heridas en el alma me hacen murmurar, criticar y me hacen ser una persona insatisfecha. Nunca estoy satisfecho. Con nada voy a estar satisfecho. Porque si veo que el otro tiene algo que yo no tengo, no voy a estar satisfecho. Si veo que el otro tiene una esposa más bonita que la mía, no voy a estar satisfecho. Si veo que el otro tiene una casa más grande que la mía, no voy a estar satisfecho. Si el otro tiene sus hijos que son los primeros lugares en el colegio y mis hijos son los últimos, no voy a estar satisfecho. Voy a tener problemas y voy a estar peleando y voy a estar molesto y voy a ser yo contra el mundo, en otras palabras, y voy a estar discutiendo con medio mundo. Y eso muchas veces no lo puede creer la gente, no lo puede entender las personas, pero lo estamos viviendo lamentablemente. Y hay niños en la casa que son niños pero terribles, que no están conformes con nada. Y no hablo de niños de 5 años, porque un niño de 5 años todavía le hace berrinche a uno. Hablo de niños manganzones como de 25 años ya. No hablo de bichitos ahí que son tiernitos de 3 años que hay que, rurru mi niño. Pues no, hablo de gente vieja que no están contentos ni conformes con nada y solo llegan a reclamar y solo llegan a molestar y solo llegan a estorbar y solo llegan a perturbar y vuelven tóxico el ambiente donde se mueven. Simplemente ¿por qué? Porque hay heridas en el alma y lo que supuran es ajenjo, es hiel, es amargura, es rencor, es resentimiento, es odio. Le he dicho tantas veces que uno no necesita decirle a alguien que está resentido algo negativo para que reaccionen mal. Usted no necesita decirle en la iglesia algo negativo a las personas para que reaccionen mal si hay resentimiento en sus corazones. No tiene que decirle, hey, qué chueco, vení, mira el zapato, mira la media, mira el vestido, mira. No tiene que decirles nada. Sino que tiene que decirle, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga. Qué barbaridad, cómo me saludas así, ¿verdad? Me he estado muriendo, no te acordás de mí. Resentimiento, dolor, amargura terrible en el corazón. ¿Cómo reaccionan sus hijos o mis hijos cuando les regañamos y tienen resentimiento y están molestos? ¿Cómo reaccionan? Reaccionan, sí papi, ahí voy a atenderlo. Solo a mí me dice, ¿por qué no le dice a mi hermano? Pues así pasamos todos, así hemos vivido quizás muchas veces todos y lamentablemente nosotros pues simplemente no decimos pues o no lo contamos, pero tenemos muchas veces situaciones difíciles que se presentan y que tenemos que resolver y tenemos que solventar en el nombre de Cristo Jesús. Pero ¿por qué se dan esas cosas? Porque hay complejos, porque hay frustraciones, porque hay amarguras. A lo mejor desde la niñez hay cosas que no han confesado las personas y todos esos abusos que la gente ha sido objeto en un momento determinado de su vida. Todas esas cosas molestan. Pues ya le he dicho yo que el alma de las personas, cuando nace la persona, nace así, ¿ve? Bien lisita el alma, ¿ve? No tiene rugosidades, nada, bien liso, todo bien bonito, el alma. Pero después de un tiempo de estar viviendo sobre la faz de la tierra, después de varios problemas a los que nos tenemos que enfrentar, el alma se vuelve rugosa. En el alma se forman ciertos canales, ciertos orificios, ciertos huecos. ¿Por qué? Por los problemas que se dan. ¿Cuáles abusos? El abuso, pues que te trataban muy mal y solo a ti te trataban mal. El abuso de que a ti te dejaban durmiendo allá en un cuarto oscuro sin luz ni nada y te asustaban y después te decían, ay, te va a salir la corcovita, te va a salir el viejito, te va a salir el duende, te va a salir... Solo tonteras del diablo pues. Pero usted piensa que es mentira lo que le estoy diciendo. Esas son las cosas que la gente vive. Esas son las cuestiones que aún en el siglo XXI todavía se siguen dando con toda y la alta tecnología en la cual podamos vivir. Todavía la gente sigue creyendo en brujería, en tonteras del diablo y todavía sigue yendo a charlatanes para que le tiren la suerte, le tiren las cartas. Dios reprenda al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Necesitamos entonces cambiar nuestros esquemas, cambiar nuestras situaciones y dejar que el Señor limpie nuestra mente y nuestro corazón para tener una sanidad interior plena. Y hacer una introspección y no decir como el salmista Asaf decía en el Salmo 77, diciendo todas las cosas negativas y quejándose siempre contra Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el colmo llegó de preguntarle a Dios si su misericordia se había terminado, si había terminado ya con él, si su amor había cesado. Él le hizo 6 preguntas en el Salmo 77 terribles, que cuando yo las leo me doy cuenta que Asaf era un personaje tremendo. Si Asaf era uno de los cantores del coro de David, hombre. Asaf era un personaje que tenía una mente privilegiada, pues componiendo cantos e himnos para la gloria de Dios. Y eso significa que no
no importa dónde esté la persona, no importa quién sea la persona, no importa el grado o el cargo que desempeñe, a todos nos puede llegar el momento difícil y es necesario saber cómo enfrentar esas situaciones en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted no está solo, tiene el nombre de Cristo para vencer al enemigo. La Biblia lo declara, en el nombre de Jesús hay poder, hombre. En el nombre de Jesús, en la sangre de Cristo hay victoria. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y usted puede mencionarlo como arma espiritual. ¿Para qué? Para vencer toda fuerza del diablo y para echarlo fuera y para que no siga estorbando nuestras vidas. Pero muchas veces eso de las heridas no es tan fácil. Eso de las heridas es un proceso. Se necesita perdón. Se necesita que yo perdone. Se necesita que confiese. Muchas veces, vean los famosos retiros que hace la gente, los famosos encuentros que hacen las personas. Usted los oye, a lo mejor, todas esas cosas. Lo que hacen muchas veces es presentarle a la persona dónde está usted, quién es usted, por qué usted está en este mundo, pues, y dónde o por qué usted llegó a ser como es y no como Dios quiere que usted sea. Usted llegó a ser como es por el pecado, usted llegó a ser como es por el resentimiento, usted llegó a ser como es porque hubo algo en su vida que le causó un grave problema. Vamos a ver, y entonces es como una famosa regresión que un psicólogo le hace a la persona cuando le está dando algún tipo de terapia ahí en su consultorio. Y lo hacen regresar al momento donde se presentó un problema difícil, donde se abrieron puertas en el alma. Y esas puertas que se abrieron en el alma causaron un grave problema porque fueron puertas que se abrieron para dar entrada a demonios. Dicen algunos entendidos en la materia, especialmente George Otis Jr., que es uno de los encargados, yo siempre lo menciono porque es el líder o ha sido el líder por años de la cartografía espiritual o del mapeo espiritual dentro de la guerra espiritual. Él dice que una de las oportunidades más grandes para los demonios para penetrar en el alma de los seres humanos es los traumas que se dan en nuestra vida, en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier momento de nuestras edades, pues sea pequeño, sea en adolescencia o sea en la vida adulta ya. Pero abrimos puertas y entonces cualquier trauma, cualquier problema, cualquier situación natural, un terremoto, la muerte de un familiar, algún abuso verbal, psicológico, físico, sexual, como haya sido el asunto, todo eso abre puertas de resentimiento en nuestra alma y eso permite la entrada de no uno, muchas veces muchos demonios, legiones de demonios. Y estas cuestiones estorban nuestra vida. Y los fariseos estaban ahí. Y el fariseo significa, le dije, campo abierto, significa herida. ¿Cuántas heridas tenemos que no han sanado en nuestra vida? ¿Cuántas veces alguien le dijo algo que usted no lo ha podido perdonar? ¿Cuántos todavía recuerdan las cosas negativas que la maestra del colegio le decía y que le aplazó el grado y no la puede perdonar esa vieja sinvergüenza todavía, pues? ¿Cuántas veces así nos expresamos? ¿Por qué? Porque nos cae mal la situación, pues. ¿Cuántas veces? Pero no hemos podido ser sinceros delante de Dios y decirle: Señor, yo no he podido perdonar a esta maestra, hombre. Y si estuviera viva, pues hay que irla a buscar y hay que decirle: Señora, perdóneme. Y si no, pues ni modo, pero por lo menos pedir perdón delante de Dios y perdonarle y soltar y cortar ese cordón umbilical que le ata con ella. Rómpalo en el nombre de Jesús de Nazaret y no permita que siga el diablo estorbando su vida y atándolo más y más cada día. Es necesario que el día de hoy podamos nosotros darnos cuenta que cualquier herida en el alma puede ser solventada por el bálsamo de Galaad. Puede ser sanada o cerrada, cicatrizada por el bálsamo de Dios. Dios quiere de nosotros, o Dios quiere que nosotros podamos entregarle nuestra vida, nuestra alma y le digamos: Señor, aquí estoy. Señor, estoy aquí dispuesto a que tú sanes mi vida, a que tú toques mi corazón, a que tú limpies mi ser. Lo necesito ahora en día. Si nosotros entendiéramos esto, viviríamos mejor con seguridad. Pero hay muchas cosas más que decir que producen los fariseos en nuestra vida el día de hoy. Los fariseos no nos dejan estar unidos con el prójimo. Los fariseos no nos dejan estar en armonía y en comunión con el hermano o la hermana cuando hay un resentimiento. Y eso no nos permite que la bendición de Dios fluya, porque el salmista en el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No juntos con resentimiento, no juntos odiándonos, no juntos con rencor y resentimientos contra el hermano o la hermana, sino en armonía. Ahora, ¿cuántas veces estamos a la par de nuestro esposo y ni siquiera, o nuestra esposa, y ni siquiera nos amamos, pues? ¿Cuántas veces?
¿Por qué? No porque no le ha llamado en un momento dado o no la ha llamado, sino porque ha habido un problema que no ha solventado, y debido a eso, esta situación les está distanciando y no lo resuelven. Al contrario, se hace más problemático el asunto por una palabra que dice uno, por otra palabra que dice el otro, por algo que menciona aquel, por algo que menciona el otro. Y así nos pasa, ¿no? Y nos resentimos y nos dañamos. Y no somos suficientemente valientes para poder confesar delante de Dios el problema, o para aceptar que tenemos una dificultad y venir a decirle: Señor, ten piedad de mí, ten misericordia y sana mis heridas. Él es el restaurador de todo nuestro ser, como dijo el cantautor. Y Él, cuando nos restaura y nos hace nuevos. Por lo tanto, necesitamos echar fuera a los fariseos. Los fariseos son gente que nos puede destruir si no nos damos cuenta nosotros a tiempo que algo está fallando en nuestra vida. Si algo no está bien y hay heridas en el alma, usted las conoce, hermano. Yo conozco las mías seguramente. Es más, usted puede venir a decirle al otro que ore por usted para que se sanen sus heridas, y el otro puede ser que lo haga. Pero antes que el otro ore por usted, usted reprenda al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Usted perdone en el nombre de Jesús de Nazaret. Usted confiese su problema en el nombre de Jesús de Nazaret delante del Dios Todopoderoso. Y entonces usted mismo haga la guerra espiritual. El otro podrá apoyarle, los demás podrán orar por usted para apoyarle, pero es usted el que tiene que romper con todo eso en el nombre de Jesucristo. Y de esa forma los fariseos pueden ir menguando en nuestra vida cada día más y más. Después siguen los heveos. Heveos. Al heveo. Heveo significa corazón idólatra. Heveo significa corazón idólatra. Un ídolo es aquello que se coloca en lugar de Dios y se le rinde tributo y se le da loor, y nos sometemos a eso que está ahí, sea visible o invisible. Hay ídolos visibles, hay ídolos invisibles. Quizás los evangélicos tengamos ídolos invisibles muchas veces, no cuadritos, no muñecos, sino ídolos invisibles, allá adentro en el corazón, en un altar en el corazón. Cosas por el estilo. Sexo. Damos un tributo al sexo. Oiga, hermano, una de las cosas terribles que ahora en día afectan a la humanidad y siempre han afectado es un sexo pero libre, a más no poder, donde la gente hace hasta programas, esos talk shows y esas cuestiones que salen ahí de entrevistas y tanta cosa, donde son unos degeneres terribles, y que no necesitamos oír eso si la Biblia misma nos narra todas las degeneraciones que se produjeron en el pueblo de Israel debido a una seducción, debido a la lujuria, debido al sexo ilimitado, al sexo libre. Y muchas veces esos son ídolos que nosotros tenemos. Y no tenemos un cuadro, pero a nuestros hijos usted los tiene en un pedestal terrible. No digo que no los ame, no digo que no los quiera, no digo que no los cubra, no digo que no los bendiga. No, pero no pueden tomar el lugar de Dios. En lugar de adorar a Dios, adoran a su marido se va y se escapan a morir. Se le va a la mujer y se vuelven, les agarra pechera y se destruyen. Y yo no digo que no la ame o que no lo ame. Lo que le estoy diciendo es que muchas veces eso se da por corazones idólatras. Dinero. No lo tienen en un cuadro, pero el dinero, el mismo Señor Jesús en un momento dado dijo: no se puede servir a dos señores. Si en un momento en la Biblia menciona el mismo Jesucristo hablando de dos señores, no se puede servir a Dios o a Cristo y a Mamón. Pareciera que don dinero se vuelve un señorón y se cree que es alguien que está en todos lados, que es prácticamente omnipresente también, porque está habitando en todo lugar. Se llama de diferente forma el dinero, pero habita en todo lugar, ¿no? Y pareciera entonces que es un Dios. Dios mismo tuvo que permitir que se destruyeran aquellas torres gemelas
Allá en los Estados Unidos, ¿con qué propósito? Con el propósito de mostrarles que la economía de ellos y que su Dios no era la economía, que el Dios que puede gobernarles y puede sacarles adelante se llama Jehová de los ejércitos. Yo le he dicho que uno de los predicadores famosos de los Estados Unidos, que se llama John Hagee, en uno de sus libros que había escrito como un año antes imprimió ese libro, y ahí en ese libro él profetizaba la destrucción de las Torres Gemelas. No porque él mandó la bomba, sino que simplemente porque Dios así lo dirigió. Porque allá la bolsa de valores y el Wall Street y todo lo demás y lo que usted quiera, estas cuestiones estaban perturbando y de hecho perturban. Y vea cómo está la economía de la otrora gran nación del norte, cómo está. De capa caída. Y a lo mejor sigue igual o va a seguir igual o de mal en peor también. ¿Por qué? Porque cuando sacan a Dios de sus estatutos y sacan a Dios de las escuelas y sacan a Dios de todos lados, entonces Dios no puede bendecir a esas naciones. La gente se vuelve idólatra y muchas veces los evangélicos nos volvemos idólatras con cosas como estas que estoy hablando. No tenemos cuadros pegados, no tenemos ahí pósters tal vez de una cosa o de la otra, pero sí tenemos ídolos dentro de nuestro corazón. Y todavía recordamos cosas del pasado, que yo no digo que usted no puede recordarse así hasta por fregar, ¿verdad? Una su tonadita, una su cancioncita, una su poesía que usted se aprendió, o algo por el estilo, o algo que le decían cuando usted estaba joven, o estaba señorita, o estaba jovencito, y era muy matoncito, y era muy así, pipirisnay, pues, o algo por el estilo. Yo no digo eso, pero lo que estoy diciendo es que muchas veces nosotros recordamos esas cosas con otro tipo de propósito, con otra actitud, con una actitud de altanería o de soberbia o algo por el estilo, pensando que nosotros somos lo mejor. El mejor en nosotros se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. La misma Biblia dice que si entresacamos lo precioso de lo vil, seremos como la boca de Dios. ¿Y qué es lo precioso que tenemos en nuestra vida? Lo precioso que tenemos es al Espíritu Santo de Dios. Es Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la bendita palabra de Jehová operando en nuestra vida. Y si lo sacamos eso de lo vil que tenemos, seremos como la boca de Dios. Y la boca de Dios, ¿cómo es? Es santa. ¿Y qué habla? Habla gloria, habla poder y crea. Por la palabra fueron creadas todas las cosas, dice el libro de Génesis capítulo 1. Entonces necesitamos de Dios y que Dios nos instruya. Esto de los hebeos es un corazón idólatra. Pero oiga, ponemos algo en lugar de Dios para adorarlo y para someternos, y estas cosas cuando las ponemos ahí, les damos control sobre nuestra vida, les damos autoridad sobre nuestra vida, es entregarle la llave de autoridad que Dios nos ha dado para señorear y gobernar y sojuzgar la tierra. Se las entregamos al diablo. ¿Por qué? Porque detrás de todo ídolo se encuentra siempre un demonio. Siempre va a ser así. Y usted me habrá oído decir, y hay gente que me ha preguntado, ¿dónde está el versículo que detrás de cada ídolo hay un demonio? No dice la Biblia así. Lo que yo le he dicho es que la Biblia declara, Deuteronomio capítulo 32, por ejemplo, habla diciendo o dando sinónimos a los demonios o a los dioses, dándole el sinónimo de demonios. Si usted lo quiere leer, Deuteronomio capítulo número 32. Véalo ahí, pues. Se lo he dicho un montón de veces. Lo he mencionado muchas veces. Usted debió haberlo anotado ahí. Ahora, lea Deuteronomio, mire, capítulo 32, versículo. Vamos a leer aquí el versículo 5, mire, para leer este versículo tremendo. Mire lo que dice ahí. Versículo 4 vamos a leer. Deuteronomio 32, 4. ¿Lo tiene? Él es la roca, con mayúscula. Jehová es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, sin ninguna pecaminosidad, sin ninguna tendencia continua de pecado en su ser. Él es santo, santo, santo. Es justo y recto. Mira el versículo 5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Se da cuenta? Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Oiga, esto es interesante, se parece a Job 8:8. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán.
Vuelve al pasado a investigar cómo fue la vida de aquellos, por qué fallaron, por qué flaquearon, y cuando encuentres la razón por las cuales ellos se metieron en problemas y tú estás siguiendo la misma tendencia que ellos siguieron, a lo mejor destrúyela, rompe la maldición en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. No sigas en la misma historia, pues. Ahora pase por favor al versículo 15. Léalo todo en su casa, pero pase al versículo 15, por favor. Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Y no para justificar nada porque estamos gorditos, no, sino más bien porque cuando esta gente tuvo suficiente economía para poder deleitarse, se olvidaron del Dios todopoderoso, que es el que provee y suple a las necesidades de cada uno. Cuando la gente está bien fregada, llega a clamar y llega a orar y viene y se mete y hace todo y le promete a Dios y hace 41 y termina todo seleque, y cuando ya tiene trabajo y cuando ya está bien, pero en alguna posición de privilegio, de prestigio, se le olvidó todo lo que le prometió a Dios. ¿No es cierto que muchas veces sucede así? ¿No es cierto que muchas veces en las campañas evangelísticas le prometemos todo a Dios para que Dios nos sane, y Dios nos sana y se nos olvida volver a congregarnos? Jamás nos congregamos. Y muchas veces a las campañas evangelísticas no van ni los inconversos, sino que los mismos cristianos son los que van. ¿Para qué? Para ir a tocar al predicador. ¡Ay! ¡Qué desgracia! Es triste, ¿no? Es triste. Yo recuerdo, me habían operado de la vesícula a mí cuando vino acá el hermano Jimmy Swaggart. Rompieron las barandas del estadio para ir a tocar al hombre. Y después los que lo andaban tocando lo andaban criticando después que el hombre tuvo un problema moral, porque en ese momento no oraron por él. Yo recuerdo haberme parado en el púlpito de la iglesia donde yo me congregaba y haber orado con la congregación por el hombre, diciendo: Señor, restaura a ese hombre, Señor, bendícelo, ayúdalo, pues que vuelva en sí y que tome control y toma su vida. Y mi pastor me dijo: el que cayó, cayó. Si este tipo pecó, no vuelva a orar por él, semejante sinvergüenza. Y yo, por respeto, sin querérmela llevar de humilde, no le dije nada a mi pastor, porque lo que tenía que haberle dicho era: cuando el hombre nos tiraba los billetes acá y quedaba $50,000 por proyecto para construir colegios y para construir iglesias, y que mandaba $500,000 mensuales para las becas de todos los monos de los liceos cristianos, niños de los liceos cristianos, perdonen los hermanos estudiantes, nunca abrieron la boca para criticar al hombre. Porque ahora sí. Porque del árbol caído todos quieren hacer leña, ¿no? Porque no te pueden ver mal, porque te aplastan más de la cuenta. Porque por eso es que el famoso proverbio bayunco, que el único ejército que destruye a sus propios soldados es el ejército cristiano. Qué triste, ¿no? O el proverbio de Gandhi, que decía que los cristianos tienen un gran Dios. Lástima que Dios no tenga buenos cristianos. Tenemos que cambiar esas bayuncadas. ¿Sí o no? Tenemos que cambiarlas con nuestra actitud, con nuestra disposición, con nuestra entrega, con nuestra santidad, con nuestra integridad, con nuestra disposición para hacer la obra de Jehová sobre la faz de la tierra. Pero a veces estas cosas no se estorban. Vea, sigue leyendo, por favor. Entonces abandonó, versículo 15, la segunda parte: entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Cuando ya tuvo todo, menospreció a Dios, pues. Oiga esto, versículo 16, vea el paralelismo sinónimo. Es lo que yo he dicho tantas veces en la poesía hebrea. Hay este tipo de cuestiones: paralelismo sinónimo, paralelismo antitético y paralelismo sintético. Eso parece trabalengua, eso no me haga caso, pero esas son partes de una poesía hebrea. Y esto lo que significa es: sinónimo, ¿qué es? Pues va, usted sabe qué es eso, pues. Sinónimo es la esposa de Simón, quizás no, esa es Simona. No, ¿quién será? Sinónimo, pues, ¿verdad? Ajá. Son palabras que significan lo mismo, aunque se escriban diferente, pues. Pero significan lo mismo. Vea lo que dice ahí, versículo 16.
le despertaron a celos con los dioses ajenos, dioses con minúscula. ¿A quién le despertaron a celos? A Dios. ¿Quién es? El pueblo. ¿Por qué? Por su actitud negativa, porque se olvidaron de Él. Entonces le despertaron a celos con dioses ajenos. Vea ese paralelismo sinónimo. El siguiente verso, en este caso, como es poesía, sí puedo decir que es un verso. Mire, lo provocaron a ira con abominaciones. O sea que los dioses ajenos, el sinónimo es abominación. ¿Qué es una abominación? Algo detestable, algo que a Dios no le agrada, algo que Dios puede vomitarlo, pues. ¿Por qué? Porque no es algo que le agrade a Él. Pero sigue habiendo el paralelismo. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Dioses ajenos, que son abominación, que son demonios y no son Dios. Y aquí Dios y con mayúscula. Y siga leyendo. A dioses con minúscula que no habían conocido. Otra vez, a nuevos dioses con minúscula, venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Ahora mire, pase a Corintios, por favor, y vea lo que dice Primera de Corintios. Yo tengo que terminar quizá ya, pues. Pero mire, hermano, estas cosas son interesantes. Estas cosas son interesantes. Y son interesantes porque lo cierto es una cosa. Es bien difícil que nosotros podamos decir todas estas cuestiones, a veces por ética, pues, ministerial también. Porque hay cosas difíciles de decir. Y públicamente, pues. Porque normalmente también la forma más normal de haber concebido una parte de una doctrina teológica o una enseñanza o un pasaje bíblico, su interpretación ha sido una y no más. Pero de repente Dios nos da luz para entender algunas otras cositas. No es que los demás no nos quisieron enseñar, tal vez, pero no nos lo enseñaron todo. Tal vez porque ni ellos mismos lo sabían. Y no es que uno lo sepa, pero si uno lo ha podido entender, modestia aparte, pues hay que enseñarlo a la gente. Pues no lo vamos a guardar, vamos a decirlo a la congregación para que podamos ser libres y seamos bendecidos y nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora mire lo que dice Primera de Corintios capítulo número 10, por favor. Primera de Corintios capítulo número 10. Tiene el versículo 14, por favor. Vea lo que dice ahí. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Oiga versículo 20, oiga el versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quiénes? ¿A los ídolos? A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Este no es el demonio, vea que era un janano que decía que tenía un moño aquí, no. Este es el diablo, pues. Porque dicen que se enfrentaban dos luchadores, uno era el demonio y el otro el demonio. Entonces se parecían, pero uno que era el demonio y el otro el demonio. Pero este es demonio, diablo. Vaya. Aunque no le dé risa, pero es el diablo. No podéis beber la copa del Señor, versículo 21, y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y oiga lo que dijo allá, Deuteronomio. Lo provocaron a celos, dice, ¿verdad? Con nuevos dioses. Ve aquí, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Bueno, sígalo leyendo ahí después, ¿verdad? Todo eso ahí. Pero vea eso que estamos ahí mencionando. Estamos hablando de que detrás de los ídolos hay un diablo, pues. Hay un demonio. Y esto perturba. Y esto no solamente perturba, sino que
Como dije, tengo que terminar, pero mire esto, para finalizar. Esto de tener corazón idólatra y poner cualquier cosa para sustituir a Dios y eso, estar adorando, permite que el corazón de la persona que hace esto viva de acuerdo a modas que este mundo está lanzando continuamente. Y Heveos, además de significar corazón idólatra, significa una persona que se va a quedar pero extasiado con todas las modas que pueden venir, y él las toma y las comienza a practicar, cualquiera que éstas sean. Viene la falda corta, hay que ponerse falda corta. Viene la blusa tubo, porque a veces parece que ni la tuvo, hay que ponérsela así. Vienen los pantalones punta de yuca, que no saben ni cómo se los puede meter uno, hay que ponerse los pantalones punta de yuca. Ahora, ¿por qué se los ponen? ¿Será que para sentirse bien? ¿Será que una señorita o un caballero se pueden sentir bien con eso todo, pero apretado y todos ahí, todos sofocados exactamente? ¿O es solamente para seguir una moda que los demás están siguiendo? La gran mayoría de las veces es por eso. Usted no va a venir a vestir o a desfilar ropa aquí al templo solo para que los otros lo miren o para saber que usted anda a la moda y que anda chic y que anda in y no anda out. Son bayuncadas de de alguien por ahí. Y entonces, usted no va a venir por eso. Usted va a venir a mostrar acá al Señor su corazón contrito y humillado. Alabado sea el nombre de Dios. Y usted viene, y aunque venga muy bien vestido, pero usted viene porque usted se siente bien delante de Jehová y sabe que con esa ropa y ese atuendo que usted trae, usted no ofende a Dios. Y si no ofende a Dios, no va a ofender al hermano ni a la hermana. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna de estas cosas, dice Pablo. Y ahí en 1 Corintios 10, después de lo que estábamos leyendo, ahí lo dice. En ese mismo capítulo 10 de 1 Corintios. Ahora, lo que estamos queriendo mencionar acá es que, oiga, hermano, ¿por qué se producen todas estas cuestiones, pues, en la vida, en las naciones? ¿De dónde es que proceden todas estas cosas? Vienen muchas veces del norte, vienen muchas veces de Europa, pasan por el norte y luego vienen para acá. Por ejemplo, cuando aquí le ocurrió a la gente andar con las cabezas rapadas, ¿por qué lo hicieron? Pues porque los hooligans allá en Inglaterra se pelaban la cabeza. Y estos hooligans, ¿quiénes son? Son una pandilla de maleantes que llegan a destrozar los estadios y a hacer unos grandes degeneres por todos lados. Y destruyen el vecindario. Y cree la gente que anda con cabezas pelonas solamente para poder presentar que anda pelón. No, andaban pelones uno porque lo agarraba la guardia. Eso es otra cosa. Pero otros andaban así pelones porque querían seguir una moda, querían seguir una tendencia. Dios reprenda al diablo, hermano. Usted no necesita seguir tendencias. Usted lo que tiene que seguir es las pisadas de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por esa razón es que nos está diciendo el Señor, y le dijo al pueblo de Israel que echaran fuera a los heveos, porque los heveos los iban a contaminar y les iban a hacer corazones idólatras. Y ya venían medio mal, y con estos ahí encima iban a ser peores, ¿no? El niño chillón y la china que lo pellizca es peor, pues. Eso es así. Entonces necesitamos cambiar de actitud, necesitamos tener otro método, necesitamos tener otro tipo de experiencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y usted cree que los tatuajes no son moda? ¿Y por qué que se anda tatuando la gente? Pues dígame usted una razón. ¿Qué es lo que se mira bonito, pues? Y la gente se está tatuando y después tienen que estarse escondiendo los tatuajes. Entonces, ¿para qué, pues? ¿Cuál es la gracia? Pues no es un tatuaje para mostrarlo, pues. Y mírame, que cabal, mira. Pero lo andan escondido, ¿y para qué, pues? Yo me lo pregunto, pues. Se andan tatuando hasta en los glúteos cosas, pues, porque ahí es donde menos les van a observar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la gente solo sigue modas y muchas veces no se destapa completamente porque le da vergüenza, porque creen que la gente de afuera los va a señalar o los va a criticar y no se atreven a destaparse, a salir del closet. Es otro volado tal vez, ¿verdad? Pero no se atreven a enseñar, pues. Ahora, ¿por qué lo siguen? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué se vuelven las muchachas así, los muchachos todos así, tipo vampirescos, y las muchachas tipo góticas ahí con unos ropajes medio raros? ¿Por qué surgen las famosas tribus urbanas, que así se les den llamar ahora? Un montón de gente.
Yo no sé de qué viven esa gente, de hacer malabares ahí en la calle, porque para hacer malabares son buenos, pues. Eso de estar haciendo volados de break dance y bailando de cabeza y haciendo piruetas, ese volado es bonito. Mi ganas de ir a ver, pero yo, que si yo me agacho ya me quedo. Pues si son bichitos, cipotes que tienen que andar en eso, pues. No un viejo ya que le va a agarrar pila, pecho juvenil y que le va a bajar el pecho a la panza. No. Pero ¿por qué es que siguen esas tendencias? Porque nadie los entiende, dicen. Porque la sociedad los ha marginado. Porque son la lacra en su casa. Porque su gente, sus familias no los entienden. Porque nadie les da amor. Y ahí en el grupo, en la tribu urbana, encuentran ese tipo de sosiego, descanso y paz a su corazón. Algunos dicen no ser tan violentos, otros dicen son violentos, algunos tienen tendencias suicidas, otros tienen tendencias de solo andar con cosas caras. Y usted cree que cualquiera va a pertenecer a ese tipo de tribus urbanas, cuando algunos de ellos lo que exigen es que usted tenga mucho billete para pertenecer a ellos. No crea que es tan fácil el asunto tampoco. Los famosos emos. Los emos son de high life, no crea. Son de la alta cachurnia. Ve el pelito como lo andan, no lo andan bien pistoleadito, ¿no? Encima de toda la cabeza, pero bien pistoleado. Con respeto de las hermanas, mejor que cualquiera de algunas personas. Vaya. Bien chaineadito, bien brillantito, bien, pero aseadito. Y con camisas de marca. Y oigan las cosas que ellos testifican. Prefiero usar un pantalón de marca que 4 que no sean de marca y que sean bajemesos. O sean de la gachón, ¿verdad? Prefiero tener uno de marca. Ahora, ¿cuánto valen los de marca? ¿Cuánto valen los zapatos que usan? 200, 300, 400 dólares. ¿Quién tiene zapatos de 400 dólares aquí en la iglesia ahorita? ¿Quién los dejó en su casa? Pues no, pues yo pregunto, pues. Bueno. Y le voy a contar una experiencia chistosa para terminar. Había un hermanito que se peló el hermano, ¿verdad? El hermanito tenía problemas porque él era hijo de misionero y el hermano pues sufrió momentos difíciles pues en su vida del ministerio del hermano, pasó momentos de aprieto económicos. Entonces el muchacho usaba su calzoncito, ¿verdad? Rotito ahí, bien planchadito, pero él mismo toda la semana, pues, ¿y qué vamos a hacer? Pues, ni modo. Y ahí, pues, medio lo surcía y así nos toca a algunos también surciendo el calzón, pero bueno, vamos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues, comprar otro si hay, y si no, pues aguantárselas, pues, y orar a Dios porque Dios le supla y le provea. Pero la cosa es, y aunque es que algunos se enojan cuando yo digo estos volados, hombre, porque y yo estoy seguro, ya se lo dije, que después anda contando los volados usted ya, porque le llegan, lo que pasa que sea el fufurufo, ¿verdad? El fufurufo. El hermanito un día dijo que Dios le había hablado, dijo, y me dijo que si le daba oportunidad de dar unas palabras. Y yo le dije, ¿pero qué vas a decir, hermano? Un testimonio, me dijo, que Dios me habló. ¿Y qué te dijo? Fíjate que estaba orando, me dijo. Y yo estaba orando así arrodillado y yo sentí al Señor atrás de mí, me dijo. Pero no lo volví a ver así, sino que aquí en la cabeza se me aparecieron los ojos. Mis ojos se dieron vuelta y se me aparecieron aquí, me dijo. Y yo contemplé a Jesús, me dijo, precioso, tal y como Él es. Y me dijo el Señor, me dice, tienes que predicarle a mi pueblo que deje de fufurufadas, que deje ya de andar con camisas Lacoste. En esa época estaban de moda, últimamente se hicieron de moda, las del lagartito aquel. Pues como antes uno lo compraba el lagarto a 10 centavos allá en el centro y se lo pegaba a la camisa, ¿verdad? Pues sí, pues sí, es que así era el asunto, pues, andar apantallando, pues, en la pantalla, pues. Y, solo que el lagarto comprado de 10 centavos era más grande. Pues la cosa es que, estos eran Lacoste, y esta es la cosa. La cosa es que el Señor le dijo, dice el hermano, que dejara de andar la gente con fufurufadas
Y que en lugar de estar gastando el pisto en camisas de marca y en pantalones y en zapatos, que hicieran, para que lo hubieran oído estos emos, ¿va? Fíjese qué tremendo. Entonces fíjese, así dice que le dijo el Señor. Y como entonces le dije, mira hermano, pero a don Bayuncadi, ¿cómo te va a decir Dios así? Porque no, me dijo, ¿cómo no? Así es, me dijo, así es. Entonces lo dejamos que hablara y se peló el hermano y dijo, hermanitos, dijo, dejen de estar ahí con cuentos, dijo, usando camisas Lacoste. Y como él no tenía, entonces pues ya hasta después le regalaron una su par de camisas para que él se las pusiera. Y después se las ponía, fíjese. O sea, pues regaladas, pero se las ponía, pues. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que muchas veces solo somos inventos, solo somos pilas. Pero esto de los hebeos nos estorba. Y eso que no quiero decirle más cuestiones, porque hay una serie de modas, ese montón de aritos que ponen por todos lados la gente, en la lengua, en el ombligo, en los órganos genitales, en todos lados se ponen. Bueno, cada quien ve. Pero si eso es lo que vamos a tomar como medida nosotros para poderlo hacer, que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. A veces hacemos sincretismos y traemos lo del mundo a la iglesia, en lugar de llevarle el evangelio del reino de Dios a la gente del mundo. Necesitamos que la gente oiga el evangelio de Cristo Jesús. Y esta gente de las tribus urbanas y esta gente de los diferentes lugares y diferentes grupos sociales pueda escuchar que el único que puede darle solución a sus problemas se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. A usted se lo dio. ¿Y dónde se encontraba usted? Si no crea que hemos sido buena pieza, algunos andaban hasta medio locos ya, hombre. No del psiquiátrico ha sacado Dios un montón, no de la penitenciaría ha sacado Dios un montón, no del hospital ha sacado Dios un montón, no de la tumba ha resucitado Dios un montón, aleluya. Entonces, si Dios lo hizo con nosotros, puede hacerlo otra vez, porque Él es Dios todopoderoso y Él no ha cambiado. Él es el mismo desde ayer y hoy y por todos los siglos. A su nombre sea la gloria. Bendito sea su santo nombre. Oh, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Necesitamos entonces proclamarle al mundo entero estas cosas, para que el mundo entienda que el único que puede salvarles del pecado y la maldad es Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos las gracias y te bendecimos en esta hora. Señor, no es fácil realmente batallar, combatir con situaciones como estas que el pueblo de Israel tuvo que combatir. A lo mejor el pueblo de Israel, en medio de su flojedad, tú le dabas una oportunidad para poder penetrar y para poder encontrar la bendición de la tierra prometida. Pero ellos, aunque eran una nueva generación la que iba a entrar a la tierra, pero en medio de todo no fueron gente obediente, sabia, sensata, diligente, sino al contrario, todas las cosas les hicieron al revés. Y se dejaron permear en sus corazones y oprimir por todas estas tribus que estaban ahí, estos pueblos que estaban allí dentro de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Y Señor amado, esto les causó graves problemas, graves dificultades. ¿Será que a nosotros estas cosas, al tipificarlas como espíritus malignos y darles un significado conforme los diccionarios y conforme las personas que entienden de estas materias pueden definir estos nombres? Y al ver el significado de ellos y nosotros poderlos adaptar a nuestro siglo XXI y a las iglesias donde nos congregamos, estos espíritus también nos están perturbando y nos destruyen y nos dañan la vida muchas veces y no nos permiten encontrar la bendición y la solución a los problemas que necesitamos. Sin embargo, Señor, gracias porque tú nos permites que podamos compartir en esta hora y de esa manera podamos, por lo menos, Señor, mencionar algunos tópicos acerca de estas situaciones y que tú seas por tu Espíritu Santo que nos sigas dirigiendo, nos sigas hablando y nos sigas enseñando el camino a seguir para que podamos actuar adecuadamente para la gloria y honra de tu nombre. Señor, bendice a tu pueblo presente y ayúdale a cada uno, todos los que estamos acá, ayúdanos, fortalécenos, Señor, permítenos hacer tu voluntad y que todos los días de nuestra vida podamos hacer las cosas conforme a ti te agradan y no conforme a nuestra propia creencia, nuestro propio criterio o la voluntad nuestra y hacer las cosas conforme el mundo las está haciendo, sino conforme a lo que a ti te agrada, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y oramos por aquellos que no te conocen. A lo mejor haya personas acá en nuestro medio que todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Y Señor, si hay alguna persona que no te conoce todavía, tócala por tu Espíritu Santo y convéncele de pecado, de justicia y de juicio, por favor. O allá en las casas, si hay personas que todavía no han aceptado a Cristo como el Salvador de sus vidas, por favor, usted puede abrir el corazón a Jesús y dejar que el Señor pueda reinar y gobernar todas las áreas de su vida. Si hay alguien en nuestro santuario acá que nunca antes ha hecho una decisión
de fe por Jesucristo y quisiera hacerlo en esta hora. Yo quiero invitarle para que alce su mano en señal de que lo quiere hacer y de esa manera cada uno podamos orar por usted y con usted. Si hay alguien, por favor levante su mano y así manténgala unos segundos para que algún hermano de los consejeros o líderes encargados se le acerque para orar con usted y por usted. Y si ahí en casa hay personas que todavía no conocen de Jesucristo, también le estoy invitando para que haga una decisión de fe por Cristo Jesús y pueda decir conmigo, si usted quiere aceptar al Señor, esta oración. ¿Quiere hacerlo? Haga esta oración de fe, por favor, y dígale: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador personal. Te entrego mi alma y mi corazón para que tú lo limpies con tu sangre derramada en la cruz del Calvario de todo pecado y de toda maldad. Señor, purifícame y ayúdame a hacer tu voluntad desde ahora en adelante. Dame fuerzas para ser fiel a ti desde ahora y siempre hasta que tú vengas a levantar a tu iglesia o me llames a tu presencia. Señor, recíbeme en tu seno y acéptame como un hijo tuyo, como una hija tuya. Pues yo te recibo como el Señor, el Salvador, el dueño, el amo y el Rey de toda mi vida, y lo confieso como tal. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Muchas gracias. Amén y amén. Si usted oró de esa manera, usted se ha convertido en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Y usted, estamos esperando que pueda acompañarnos acá a los cultos del Centro Misionero El Sembrador, para poder estar acá estamos ubicados entre la 20 Avenida Norte y Calle La Campiña, en la colonia Tlacatl, en esta esquina de bendición donde muchos otros se han reunido y a lo mejor han recibido un toque de la mano del Señor. Ahí pues usted puede también volver a recibir la bendición del Señor al visitarnos. Si a usted le parece que no tiene dónde congregarse, ahí cerca de su casa, y le parece un buen lugar para hacerlo, aquí le esperamos con los brazos abiertos, esperando que usted y yo podamos gritar a voz en cuello, como es el nombre de nuestro programa, que solo en Jesús hay victoria espiritual. Al Señor sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. A su nombre. Gloria al nombre de Jesucristo. Muy bien. Que Dios les bendiga.